Una pregunta para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para descubrir el mundo. Con vos que estás ahí. En tu casa. En las aulas. Con los y las docentes. Nuevas formas de conocer. Otros modos de aprender. Seguimos educando. Hoy con Lucas, profe de matemática, y Juli, profe de formación ética y ciudadana, nos preguntamos, ¿cómo saben las redes lo que nos gusta? Sí, en todas mis redes sociales aparecen publicidades siempre relacionadas con lo que a mí me gusta y me interesa y cosas también del lugar, de lugares a donde yo puedo ir. También me pasa que siempre que busco algo en mis redes sociales o en alguna página de internet, después me aparecen publicidades relacionadas hacia lugares para asistir o cosas para comprar. De acuerdo a lo que miro es lo que luego me aparece en la red social. En mis redes sociales suele haber publicidad, depende de lo que más me gusta. Por ejemplo, las motos, siempre me aparecen publicidades de motos, de carreras de motos y todas esas cosas. Me suelen aparecer sobre productos y también sobre amistades. Casi siempre tienen que ver con lo que me gusta, pero suelo ignorarlas. No me guío mucho por las recomendaciones de amistad que me aparecen. Si son sobre productos para comprar, por lo general prefiero no abrirlas porque me gusta más abrir y comprar en páginas que yo conozca y que alguien me haya recomendado. Pero si son capaz de amistades, las abro para saber quién es y si la conozco o no. Depende. Si es algo que me interesa, bueno, cliqueo sobre ello y si no, lo dejo pasar, digamos. Bueno, sé que hay que manejan lo que se llama un algoritmo para determinar. Sé que se van fijando en lo que uno va interactuando, con lo que uno interactúa. Si uno le gusta el espacio, nos van a aparecer publicidades sobre cohetes, esas cosas. Y si a mí, por ejemplo, como me gustan las motos, me aparecen un montón de esas cosas. Yo creo que las aplicaciones saben todos los movimientos que hacemos, tienen como algo que hace que sepan dónde estamos, a qué lugares podemos ir, quiénes podemos conocer, qué queremos comprar. Hola, ¿qué tal Andrés? Andrés, hola, ¿cómo estás? ¿En qué andas? Sí, mil disculpas. Es que estaba viendo que me aparecieron sugerencias en las redes sobre algo que quería averiguar. Qué casualidad, ¿no? Les cuento qué pasó. Hoy a la mañana busqué fotos e información sobre una raza de perros para saber más y ahora no paran de llegarme avisos y sugerencias a mis redes sociales para que compre alimento balanceado, pipetas antipulgas y collares personalizados. Y sí, las recomendaciones y sugerencias en las redes sociales hoy actúan así. Ya veremos cómo funciona esto también desde la formación ética y ciudadana. Pero expliquemos algo. ¿Cómo saben las redes lo que nos gusta? Hoy vamos a tratar de responder alguna de estas preguntas. La matemática y la computación tienen algunas cosas para decir también. A todos y todas nos ha pasado de quedarnos con la duda sobre si nuestro teléfono o computadora nos espía. Es que cada cosa que hacemos en internet va dejando una huella, desde lo que buscamos hasta en los clics que hacemos o el tiempo que pasamos viendo una página. Todo queda registrado y eso me trae otro interrogante. ¿Hay intimidad o privacidad en las redes sociales? ¿Qué derechos tenemos sobre nuestra identidad cuando navegamos en internet?
¿Qué derechos tenemos sobre nuestra identidad cuando navegamos por Internet? ¿Y cuando salimos a la calle? ¿Cómo definimos la privacidad? Según el artículo 19 de la Constitución Nacional, las acciones privadas de los hombres, agregaría, y de las mujeres, ¿no? De onda. Las acciones privadas de los hombres y de las mujeres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios. Nuestra idea de privacidad hoy es muy distinta, ya que mediante herramientas como las redes sociales nos pasamos la vida contándole al mundo todo lo que hacemos. En muchos casos, nuestra identidad virtual es la moneda que usamos para pagar plataformas que a simple vista parecen gratis, pero que funcionan gracias a la comercialización de nuestros datos, de nuestro comportamiento en la intimidad. Internet es un Dios que todo lo ve y todo lo vende. Hace tiempo que nos acostumbramos a los beneficios de las tecnologías de vigilancia. Por ejemplo, entregamos nuestra geolocalización a programas de citas para encontrar el amor a la vuelta de la esquina. Gracias al reconocimiento facial, compramos productos sin otro medio de pago que nuestra carita. Las cámaras infrarrojas nos permiten identificar a personas con síntomas de infección viral antes de que tomen contacto con el resto de la población. Las tecnologías de vigilancia se nos presentan como atractivas o salvadoras, ocultando que también pueden ir en contra de la libertad de los ciudadanos. Como dijo Bob Dylan, la privacidad es algo que se puede vender, pero nunca volver a comprar. Por supuesto que encontrar un punto de equilibrio entre el bien común y los derechos individuales no es una tarea fácil, ni tampoco es un problema que tenga una única solución. Es indispensable contar con la presencia de un Estado fuerte que fomente el debate, como también que nosotros nos cuidemos informándonos. En Argentina, la Agencia de Acceso a la Información Pública es uno de los organismos que se dedica a la protección de la información privada de los usuarios. En su página detallan información sobre el derecho de acceso, que permite que sepas si una empresa, organismo público o profesional posee datos tuyos, dónde los obtuvo y qué hace con ellos. Y el derecho de supresión, según el cual los usuarios pueden solicitar que las empresas de publicidad retiren su nombre de sus bases de datos. La pregunta que nos queda entonces es ¿qué posición tomamos en un mundo que propone este intercambio entre privacidad y seguridad o entre privacidad y salud pública? Una pregunta que respondemos en cada paso que damos por el universo digital. Como dijimos antes, cada acción que realizamos en Internet deja rastros. Hay que tener en cuenta que cuando navegamos por una página web, aunque nos parezca que estamos solos y solas, esto no es así. Los sitios llevan un registro de todas nuestras acciones. Las páginas son capaces de registrar cada clic, cada tiempo que ocupamos viendo, jugando o manipulando los diferentes elementos. Es decir, que cada vez que hacemos una búsqueda, hacemos clic en anuncios o noticias, comentamos o le damos me gusta a publicaciones, el sistema reconoce nuestras elecciones. Exacto, y así es como con esa información el sistema comienza a sugerir anuncios publicitarios, noticias o nuevas sugerencias de búsqueda. O sea, así es como el sistema cree que nos conoce. Lo mismo pasa con los contactos que se sugieren como amistad en las redes sociales. No son sugerencias hechas al azar. El famoso los amigos de mis amigos son mis amigos. Algo así. La matemática nos permite describir alguna de estas cosas de manera más clara. Las redes sociales establecen distintas formas de vincular a las personas. Por ejemplo, Facebook usa dos: ser amigos o amigas y o seguir a alguien. Una de ellas es una relación simétrica, es decir, si A es amigo de B, entonces B es amigo de A. Sin embargo, el vínculo seguir a alguien es diferente. Por ejemplo, A puede seguir a B y B no seguir a A, o viceversa. Instagram, por su parte, solo habilita vínculos de seguir, es decir, que la relación no es simétrica. Este modo de vincularse también lo tienen otras redes como Twitter o TikTok. ¿Cómo se dan estos cruces de relaciones en las redes?
La matemática dispone de una herramienta fundamental llamada grafos, ideal para ver cómo funciona esta trama de relaciones y vínculos. Los grafos son estructuras que tienen dos elementos esenciales: los vértices o nodos y las aristas. En nuestro ejemplo, los nodos serían las personas y las aristas los vínculos que los unen. Este es un ejemplo gráfico de un grafo de una red artificial pequeña entre personas. Por ejemplo, usted tiene un montón de amigos o conocidos. Uno puede pensar que cada persona es un punto y que uno va a unir a todos los conocidos con una línea. A su vez, cada uno de ellos tiene su propio grupo de conocidos, por ejemplo, entre los que está usted, y probablemente también tengan algunos conocidos en común. Y después están los conocidos de sus conocidos y los conocidos de sus conocidos. Estas redes de puntos, también llamados nodos, unidos por líneas, reciben en matemática el nombre de grafos. Y hay una teoría que estudia las propiedades de los grafos. Los grafos pueden representar también estructuras más complejas y diferenciar el nivel de intensidad del vínculo entre personas. Por ejemplo, cuando dos personas comparten más de una amistad, pero además pueden coincidir en otros grupos o ser fan de un mismo club de fútbol y también de un mismo partido político. Los grafos también permiten ver características que los individuos que forman parte de una red pueden o no compartir. Si le diéramos un color diferente a los nodos según el lugar de residencia, podríamos ver en un grafo cuántas personas viven en una misma provincia, pero además cómo se relacionan entre sí. ¿Y vos? ¿Ya te encontraste? Sí, vos. Sí, ese puntito verde sos vos. No, mentira, sos el otro de más allá. Ese sí, ese. Si vemos esta imagen, ¿a qué película o gráfica te hace acordar? A mí particularmente estas imágenes me hacen acordar a Matrix. Cuando nosotros o nosotras creamos una cuenta en una red social, ¿qué datos que cargamos voluntariamente servirían para confeccionar imágenes como estas? Bueno, a ver, por ejemplo, nuestra edad, sexo, fecha de nacimiento, dónde vivimos o estudiamos, profesión, club de fútbol preferido, música más escuchada, lugares visitados. Cuando alguien se registra y crea un perfil en alguna red social, en general solo se completan datos básicos. El resto de la información del perfil se irá completando a partir del uso que haga en esa red. A qué le da me gusta, qué páginas visita, qué otros perfiles recorren. Toda esa información también se usa para generar sugerencias de contactos que esa misma red social crea a partir de los datos que compartimos. Entonces, a la hora de elaborar sugerencias y recomendaciones, algunos datos serán muy relevantes y otros muy poco, ¿no? Algo así. Planteamos dos posibilidades. Imaginemos que tenemos una lista de personas candidatas a ser recomendadas y debemos elegir una. En ese caso, cuántos amigos o amigas en común tenemos con cada persona será muy relevante. Pero no así, por ejemplo, nuestro color de pelo. A ver si entendí. Voy con otro ejemplo. Seguramente será más importante para contactarnos con alguien que vivamos en el mismo país y casi nada relevante en qué mes hayamos nacido. Podría ser, claro. Por lo tanto, todas las personas somos en las redes simplemente este conjunto de datos relevantes que el sistema necesita para funcionar y, por lo tanto, se preocupa por registrar. No tenemos cuerpo, pero tampoco color preferido, talle de zapatos, ni mascotas con nombre. Vamos con otros ejemplos. Pensemos en la siguiente noción de distancia. En las redes se puede decir que dos personas están más cerca cuando, por ejemplo, comparten gustos por la música o miraron las mismas pelis. Y poco tiene que ver que vivan en la misma provincia. Entonces podríamos, para cada nodo de una red, calcular la distancia a otro nodo. No olvidemos que los nodos serían las personas que usan la red. La matemática nos ofrece muchas formas de calcular esto. Dos personas que no comparten ningún gusto musical podrían estar, desde este punto de vista, a una distancia muy grande. En cambio, dos personas que tengan muchos gustos compartidos estarán más cerca. Aclaremos que esta forma de medir distancia y de considerar la cercanía o la lejanía nada tiene que ver con la medida que se puede tomar con una regla.
La estadística permite producir algo así como un estimador de tipos de personas y de acciones futuras. Esta red asumirá que si una persona actúa, mira o comenta de manera similar a un grupo de personas, entonces seguirá haciéndolo de la misma manera. Pero, ¿qué pasa con las empresas y la publicidad? Muchas veces las empresas van construyendo perfiles modelos de usuarias y usuarios. Los datos que surgen de las actividades de las personas no solo se usan para elegir las publicaciones que verán en sus muros. También, y esta fue su motivación original, se usan para ofrecer publicidad con una diferencia enorme en relación al modo tradicional. Con la publicidad en Internet se puede saber perfectamente a qué personas se está mostrando los anuncios. ¿Cómo? A partir de los datos de uso, se construyen perfiles que permiten elegir a quién mostrarle cada cosa, a diferencia de la publicidad tradicional de un afiche en la calle que es visto e ignorado por muchísimas personas. Esta situación no se produce sola, ni tampoco es que existe una persona que lo realice para cada usuario o usuaria. Hay una computadora que ejecuta un algoritmo, es decir, una serie de pasos con instrucciones precisas que están diseñados para detectar patrones. ¿Cómo se forman estos algoritmos? Los algoritmos no crecen en los árboles ni caen del espacio. Son elaborados por equipos de personas que reúnen especialistas de diversas áreas. Si bien hay expertas y expertos en computación y estadística, también hay especialistas en sociología y psicología que estudian, analizan y experimentan para encontrar las mejores maneras de configurar las recomendaciones. Para optimizar la aplicación de estos datos es tan necesario saber procesar e interpretar números y códigos informáticos como conocer y entender algunos patrones de comportamiento de las personas y los grupos. Pero ¿quiénes producen los enormes volúmenes de datos que hacen que estos algoritmos funcionen? Personas, todas nosotras y nosotros cuando usamos Internet. Estos sistemas muy sofisticados, tanto desde lo físico como desde lo algorítmico, no funcionarían o servirían si no tuvieran a disposición todos los datos de las personas que navegan por Internet. Un mismo sistema, al nutrirse de información que le brindan millones de usuarios y usuarias, puede elaborar recomendaciones a medida para cada persona, siempre siguiendo los mismos pasos. Sí, los algoritmos creo. Los algoritmos que se generan al poner un like o no, creo que eso determina por ahí qué es lo que nos aparece también. Nosotros en realidad creo que decidimos si lo hacemos o no. El algoritmo sabe la edad que tenemos, a qué lugares asistimos, por ejemplo, pueden saber a qué colegio voy, de qué ciudad soy, entonces me puede recomendar personas que sean de mi ciudad, de mi zona, o que tengan mi misma edad o mis mismos intereses. Para mí que lo que define las personas que nos aparecen en las redes sociales somos nosotros, juntándonos con distintas personas o interactuando con distintas personas, eso hace que nos aparezcan personas parecidas o similares a nuestros gustos. Sí, porque por ejemplo, si yo paso alguna publicación sobre, no sé, una marca de zapatillas, las redes van a dejar de mostrarme esa marca o ese producto. Sí, totalmente. Lo que nosotros hacemos en la web incide en nuestras redes sociales completamente. Sí, porque después hay, digamos, un efecto, ¿no? Nos aparece algo o no nos aparece. Depende de lo que busques. Momento, en la década del 90 particularmente, había esta idea de la tecnología que iba a democratizar como una consecuencia natural a la sociedad por la ampliación de la libertad de expresión, las herramientas de poder expresarnos. Eso en cierto punto es cierto y de hecho se abrieron las posibilidades, pero también hay riesgos. Uno de los riesgos es que esas herramientas permiten también un control mayor sobre las personas y
Y al mismo tiempo, si a esas herramientas no se las regula, se las controla, se las limita de alguna manera, pueden convertirse en lo que hoy sucede, que hay grandes monopolios tecnológicos que sí son herramientas de comunicación, pero que no implican necesariamente una democratización. Con toda esa información recolectada hasta el momento, se arma una inmensa base de datos sobre el comportamiento de muchas personas. Luego, de allí, se estima un patrón de conducta. Vamos con un ejemplo para verlo más claro. Los datos arrojaron esta información. Al 75% de la gente que vive en la ciudad de Rosario le gusta comer pescado a la parrilla regularmente. Entonces, si una persona indica ser de Rosario, la red podrá asumir con alto grado de seguridad que a esa persona le gusta comer pescado a la parrilla. Pero, ¿cómo se analiza eso para llegar a esa conclusión? Todo esto no se realiza analizando el comportamiento de una persona aislada, sino como parte de un sistema social y se asume que el comportamiento será el mismo. Entonces, teniendo disponible la información de las usuarias y los usuarios, la red social puede, a partir de su comportamiento, ofrecer información sobre productos, actividades, servicios o lo que quiera que hayan elegido otras personas con historial similar. Como me pasó a mí con los perritos. Exacto. La información de las usuarias y usuarios, a partir de los datos que tiene, le permite a las redes generar agrupamientos y ser más precisos en sus ofrecimientos. Este recorte no es estático y debe ser permanentemente actualizado y nutrido de nuevos datos para no perder vigencia, ya que las personas crecen, envejecen, cambian sus gustos, lugares de residencia, estudios y grupos de amistades. Es por esto que el trabajo de identificar a los que están cerca y el de identificar grupos debe hacerse de manera continua para que la información esté actualizada y sea útil. Y además que esa información no solo se nutra de lo que los usuarios o usuarias voluntariamente hacemos en esa red, sino en todo el tiempo que estamos conectados y conectadas. Exacto. La identificación de las usuarias y usuarios a partir de los datos que tiene le permite a las redes generar agrupamientos y ser más precisos en sus ofrecimientos. Este recorte no es estático y debe ser permanentemente actualizado y nutrido de nuevos datos para no perder vigencia, ya que las personas crecen, cambian sus gustos, lugares de residencia, estudios y grupos de amistades. Es por esto que el trabajo de identificar a los que están cerca y el de identificar grupos debe hacerse de manera continua para que la información esté actualizada y sea útil. Y además que esa información no solo se nutra de lo que los usuarios o usuarias voluntariamente hacemos en esa red, sino en todo el tiempo que estamos conectados y conectadas. Recolectar la información de uso en una red social es fácil, en parte porque cuando las personas usan esas plataformas, generalmente lo hacen desde su propia sesión y su propia cuenta. De esta manera, todas las acciones que hagan los usuarios y usuarias se van a agrupar y asociar a estos mismos usuarios y usuarias. Pero entonces, ¿qué sucede cuando consultamos páginas sin abrir ninguna sesión? Por ejemplo, cuando miramos videos de YouTube o leemos una página de noticias desde cualquier navegador. Muy buena pregunta. Todas esas actividades también son asociadas y registradas. Una de las formas en que las páginas que se consultan registran estas acciones es a través de unos pequeños archivos llamados cookies. ¿Y qué son los cookies? Cuando hablamos de cookies, no estamos hablando de esas galletitas con chocolate. Hablamos de archivos que hay en nuestros dispositivos. Existen cookies con diferentes propósitos, como las cookies locales, que recuerdan los productos que se eligieron en una compra o para recordar los datos de los usuarios y usuarias y no tener que iniciar sesión cada vez que visitan una página. Sin embargo, existen otras cookies que registran las actividades en la web más allá de la página que se esté visitando y son compartidas con otras, las cookies de terceros. Estas suelen usarse para seguimiento. La publicidad en redes sociales es un ejemplo de uso de este tipo de cookies. Una red social puede tener acceso a la actividad previa de las personas en Internet. Pero, ¿cómo usan las redes el mecanismo de las cookies para identificar usuarios y usuarias en páginas muy distintas? La primera clave tiene que ver con que en una misma página web puede haber componentes alojados en computadoras o servidores distintos. Por ejemplo, si alguien tiene una página personal, el contenido de esta página, o sea, el texto, las fotos de fondo o el diseño, estarán guardados en el servidor de una empresa que ofrece ese servicio.
Pero si en esa página está incluido un video de YouTube o una publicación de Instagram, esa información está guardada en los servidores de esas redes, por lo que se hace uso de ellos indirectamente. La primera vez que se usa el navegador se genera una cookie con un número muy largo que no se repetirá en ningún otro navegador del mundo. Luego, este número se envía al navegador que generó la búsqueda para que se guarde. A partir de ese momento, cada vez que se entre a alguna de estas páginas, se le pedirá al navegador que envíe la cookie con ese número que lo identifica. Es como si fuera un DNI dentro de la base de datos. Así, todas las acciones realizadas por cualquier persona en Internet quedarán registradas y se podrán asociar y conectar entre sí. Y entonces, de ese modo, se recolectan los datos. ¿Cuándo se usan y por qué? Cuando la red social le sugiere a una persona A que quizás conozca a otra persona C, o que quizás quiera seguirlo o ser su amigo. No solamente lo hace porque sabe que les gusta el mismo equipo de fútbol, sino que lo hace analizando el funcionamiento de las cookies. Cuando se crean perfiles en las redes, se puede decidir qué información cargar, qué postear y qué no, qué información se quiere dar a conocer. Pero, ¿pueden decidir los y las usuarias sobre el uso de cookies? Sí. Hoy en día, todas las personas que navegan por Internet desde su perfil o sesión, cuando ingresan a una página, pueden elegir qué tipo de información se almacena sobre cada actividad. Además, pueden conocer con qué fin se utilizan sus datos en caso de aceptar el uso de cookies. Pero las cookies no son la única forma en que se puede asociar la actividad que realizamos en la web. Cada dispositivo que se conecta a Internet se identifica con un número llamado dirección IP. Este número es fundamental en el intercambio de información entre dos computadoras en Internet. Es el que indica a quién están dirigidos los mensajes y es la información que las computadoras intermedias de la red usan para que los mensajes viajen y lleguen hasta el destinatario correcto. Algo así como los datos correctos del destinatario de una carta. Por ejemplo, yo te mando una carta a vos. Ah, entiendo. Cuando visitamos una página web o abrimos una red social, el dispositivo desde donde lo realizamos le envía su dirección IP al servidor para que éste la ponga como destinatario de la respuesta. Usando el ejemplo de la carta, sería como cuando se ponen los datos correctos del remitente en una carta. Ahora bien, dijimos que podíamos reducir o regular la información que quisiéramos compartir como usuarios o usuarias. ¿Cómo lo hacemos? Las usuarias y usuarios pueden tomar una serie de medidas para reducir la información que las páginas registran sobre las actividades que realizan. Las repasamos. Eliminar regularmente desde el navegador las cookies que hayan sido creadas. Habilitar la opción de no rastreo que viene incluida en la mayoría de los navegadores. Agregar complementos en los navegadores para evitar los anuncios. Utilizar buscadores de Internet alternativos que no registren la actividad de los usuarios. Todas estas son las formas de recopilar información que permiten construir un perfil de usuario o usuaria. A partir de los datos que brinda cada persona. B, a partir de la actividad en redes sociales. C, a partir de las acciones en la web en general. Y D, por el mero hecho de estar navegando. ¿Podríamos decir que en la época en la que vivimos, lo virtual tiene sus ventajas y desventajas? La humanidad necesitó desde siempre socializar para encontrar cierto bienestar. Hoy en día las redes sociales son utilizadas por muchísimas personas para relacionarse. La humanidad necesitó desde siempre socializar para encontrar cierto bienestar. Hoy en día las redes sociales son utilizadas por muchísimas personas para relacionarse. La constante y sostenida creación de nuevas cuentas de redes sociales como TikTok, Twitter, Instagram o Pinterest da cuenta de ese fenómeno creciente e incesante. Las redes sociales y digitales son, además de un medio para informarse, un lugar para conocerse, interactuar y establecer nuevos vínculos.
Las amistades que establecemos a través de la web, ¿nos las hubiéramos cruzado en la escuela, en el club o en un recital? ¿Hubiéramos conocido a estas personas si no fuese por las redes? Si pensamos cómo establecemos vínculos con otras personas en nuestra vida no digital, nos damos cuenta que en general establecemos relaciones con quienes compartimos espacios, intereses o proyectos. Podemos decir que nos hacemos amigos o amigas de quienes estamos cerca, en un sentido geográfico, pero también respecto de lo que nos motiva, emociona o gusta consumir. La pandemia vivida desde comienzos del año 2020 mostró la importancia de contar con buenas condiciones de infraestructura y disponibilidad de dispositivos electrónicos para sostener el estudio, el trabajo o simplemente los vínculos. Aprendimos también que cada acción que realizamos en Internet va dejando una huella y un rastro, pero también que podemos regular y restringir la información que deseamos compartir. Lo importante es que conozcamos las herramientas y las funciones que existen en el mundo digital para poder tener plena decisión de qué queremos ver, compartir y sugerir y lo que no.